Entonces, para que una gráfica, ¿verdad? Sea una función, tiene que cumplirse por lo menos dos de las siguientes condiciones. Yo acá a la izquierda yo tengo un conjunto de entrada que nosotros hemos llamamos dominio, y a la derecha tenemos nuestro conjunto de salida, que le voy a poner B. Nosotros pues nuevamente el conjunto de salida de la imagen pues se lo asignamos a los números del eje Y. Entonces nosotros decimos, ¿verdad?, que para una función todo elemento de entrada que sea de la izquierda le corresponde un elemento de salida. Entonces a la izquierda yo tengo 1, 2, 3, ¿verdad?, y acá tengo ABC. Entonces una función, cada elemento de entrada le corresponde un elemento de salida. También recordemos que los elementos de salida, ¿verdad?, que sería el conjunto B, también le llamamos imagen, rango o imagen. La otra condición que se tiene que cumplir para que sea una función, ¿ya? Bueno, la idea es que para cada elemento de entrada tengamos por lo menos un elemento de salida, ¿verdad? Pero que el conjunto de entrada, que es de la izquierda, no puede tener dos elementos en el conjunto B. ¿Ya? Esa es la idea de las funciones. Entonces, la otra condición para que sea una función, ¿verdad?, no importa que el elemento de salida, ¿verdad?, se repita en los elementos de entrada, ¿verdad? En cualquiera de los dos casos, nosotros tenemos una función que gráficamente nosotros pues la observamos de la siguiente manera. Algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la izquierda podría ser una línea recta, ¿ya?, una función lineal, ya como la que estamos viendo en pantalla, ¿ya? El otro caso, en el caso de la derecha, podría ser una función constante, ¿ya?, como una línea recta, ¿ya? ¿Ya? Entonces, o también podría ser algunos otros casos, podría ser una parábola. Entonces, pero ¿en qué condiciones una gráfica no es una función? Pues cuando el elemento de salida, ¿no?, pongámosle que es B, o de la imagen, o para el elemento de entrada, ¿verdad?, que sería a la izquierda, tenemos dos elementos de salida. Es decir, si yo tengo el 1, ¿verdad?, para el 1 tenemos dos elementos en B, entonces esto no es una función, ¿ya? Y nosotros gráficamente, ¿cómo lo vemos eso? Pues nosotros aprendimos, ¿verdad?, que con la siguiente gráfica. Por ejemplo, si tenemos una parábola de esta forma, esta no es una función, ¿verdad?, porque acá la X, este es mi X, pues vamos a suponer que acá tenemos un 1. Entonces, si nosotros nos proyectamos a la gráfica, vamos a ver que vamos a tener dos elementos en Y. Acá tenemos mi eje Y, aquí tengo mi eje X. Entonces supongamos, este es un ejemplo, supongamos que tenemos dos, entonces lo proyectamos hacia abajo sobre la gráfica y vamos a obtener un elemento en Y, vamos a suponer que es menos 2. Entonces, por eso acá esto no se cumple que sea una función, porque este número, ¿verdad?, mi elemento de entrada, ¿no?, mi elemento de entrada, que es 1, tiene dos elementos en Y en la imagen. Entonces, por tanto, esto no es una función. Entonces, nosotros, ¿verdad?, entre los conceptos que aprendimos, ¿verdad?, el dominio y rango, que es lo que hemos estado hablando. El dominio serían todos los elementos de entrada y el rango todos los elementos de salida. Entonces, eso fue uno de los conceptos. También la semana pasada aprendimos que existen diferentes tipos de funciones que nosotros las podemos agrupar. Si alguno quiere recordarnos los tipos de funciones que aprendimos
La semana pasada aprendimos a graficar, vamos a ver, creo que 5 tipos de funciones. O sea, alguien que quiera pues aportar y recordarnos cuáles son los tipos de funciones que aprendimos la semana pasada. Hoy, para los que se acaban de conectar, estamos finalizando la unidad de funciones reales. Las próximas semanas que nos veamos, vamos a entrar a una unidad nueva, ya que tiene que ver ya propiamente con el cálculo. Esto es como una introducción. Vamos a comenzar a realizar ejercicios sobre límites, ¿verdad? Ya límites, ya propiamente pues de la clase de cálculo. Entonces, ¿alguno podría recordarnos cuáles son los tipos de funciones que estuvimos dibujando la semana pasada? Cuadrática. Así es, vimos las funciones cuadráticas, que normalmente tiene una parábola, ¿verdad? Cuando hablamos de una función cuadrática, pues estamos hablando de una función, por ejemplo, como esta, como f de x igual a x cuadrado, ¿verdad? Este es un ejemplo de una función cuadrática, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? La parábola. La otra función que recuerden. La función lineal. Así es, la función lineal, ¿verdad? Que es una línea que puede tomar varias formas, así como esta o hacia el otro lado, ¿verdad? Siempre en forma diagonal. Entonces, un ejemplo de esto sería algo así como f de x. Igual podría ser a 2x, podemos ponerle un ejemplo 2x, ¿verdad? Este es un ejemplo de una función lineal. Otra función que recuerden. La potencial. Correcto, la función potencia, que es casi la función cuadrática, que la que vimos la primera, la parábola, es casi es familia, ¿verdad?, de la función potencial, porque esta x está elevada a la potencia 2, ¿ya? Pero esa normalmente la clasificamos en las cuadráticas. Entonces, cuando tenemos una función potencial, es de esta forma, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad?, como el que vimos en clase, f de x, en clase vimos, bueno, 0.1, vimos un ejemplo, ¿verdad? Este 0.1 pues se puede quitar por otro número, ¿verdad? Podemos poner cualquier número, pero lo que nos interesa, ¿verdad?, para saber que una función potencial es que está elevado, ¿verdad?, a la 5, la x a la 5, eso es una potencia. Y cuando nosotros hacemos ese tipo de gráfica, ¿verdad?, elaboramos la tabla de valores, más o menos esta gráfica tiene esta forma. Entonces, esa es la función, un ejemplo de función potencial. Después, ¿verdad?, vimos la función la más famosa de todas, ¿verdad? Vimos la función constante, que tiene esta forma, forma una línea horizontal. Entonces, un ejemplo de una función constante es como la que vimos en clase, f de x igual 5, un ejemplo. Ya no importa los valores que obtengamos de x, ¿verdad? En y siempre va a ser 5, ¿verdad? No va a variar. Y la última, recuerden, la última función, ¿verdad? Esa la dejamos de tarea. La última función que dejamos de tarea fue la función valor absoluto. Valor absoluto. Así es, que tiene como una forma de una vez, ¿verdad? Podría ser hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Entonces, un ejemplo podría ser algo así, f de x, ¿verdad?, igual al valor absoluto de x, ¿verdad? A esa x le podemos poner cualquier número, x más 1, x más 2, diferentes tipos de polinomios. Entonces, hasta el momento, estos son los tipos de las 5 funciones o tipos de funciones que vimos la semana pasada. Ya hoy vamos a terminar, ¿verdad?, de conocer las últimas tipos de funciones que nos corresponde aprender en este curso. Entonces,
El primer tipo de función, vamos a graficarla de una sola vez para que, como tenemos solamente una hora de clase, ¿verdad? Vamos a irlo graficando aquí con la ayuda de la graficadora. Entonces, la primera función es la función que le conoce como exponencial, ¿verdad? No nos confundamos con la función la que vimos, la función de potencial, ¿verdad? Este se llama exponencial, la otra se llama potencial, ¿verdad? La que vimos la semana pasada. Vamos a escribirla acá rápido. La semana pasada vimos las funciones potenciales, es decir, que está elevado, es una función que está elevado a una potencia. Entonces, pero este se llama exponencial. Esta función tiene la forma siguiente, ¿verdad? Algo así como f de x igual a un número, ¿verdad? Un número n elevado a la x. Este n puede representar cualquier número, 2, 3, 4, 5, 8, 10, ¿verdad? Y entonces vamos a obtener otro tipo de gráfica, ¿verdad? a la función potencial. El ejemplo que he traído el día de hoy es la siguiente función, es f de x igual a 2x. En el campus yo le he compartido a usted una lista de ejercicios y también los videos donde se aparecen los ejercicios para que ustedes en casa los practiquen con su graficadora y le escriban en su cuaderno. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en clase. Vamos a hacer la gráfica, la tabla de valores y vamos a establecer el dominio y el rango. Entonces, f de x igual a 2 a la x. Esta es una función exponencial. Si nosotros la graficamos en GeoGebra, nos quedaría de la siguiente manera: 2 elevado a la x. Entonces damos enter y vemos la gráfica que obtuvimos. Vamos a darle más sobre esta línea para ver que ustedes la vean mejor en su celular. Vamos a darle un color rojo, ¿verdad? Y vamos a darle un estilo un grosor más grueso, más grande. Entonces, esto que tenemos nosotros es una función exponencial, ¿verdad? Cualquier tipo de número, ¿verdad?, que ustedes eleven a una potencia, vamos a obtener una gráfica parecida a esa, ¿verdad? La característica de la función exponencial que ustedes pueden ver es que la pendiente es muy rápida, ¿verdad? Esa función pareciera que toca el eje X, pero no lo toca, ¿verdad? Acá tenemos el eje X, pero esta función pasa muy cerca del eje, pero no lo toca, ¿verdad? Pasa rozando el eje, ¿verdad?, acercándose a cero, pero no lo toca, y luego pues sube drásticamente hacia arriba. Por eso cuando nosotros escuchamos la frase creció exponencialmente, ustedes la han escuchado, ¿alguien ha escuchado esa frase, crecer exponencialmente? Sí, entonces cuando nosotros nos dicen creció exponencialmente, es que estaba cerca, ¿verdad?, de cero, ¿verdad?, aquí del eje, y de repente, ¿verdad?, el crecimiento fue muy rápido. Entonces este tipo de gráfica tiene esa opción. Ahora, de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido en clase y hemos estado repasando, ustedes me podrían decir cuál sería el dominio y rango de esta función, de acuerdo a lo que estamos viendo en la gráfica. ¿Cuál sería el dominio? Recordemos que el dominio son todos los valores que puede obtener X, ¿verdad? Yo puedo hacer más pequeña mi gráfica para ver qué comportamiento tiene. Ya viendo la gráfica nosotros podemos definir qué comportamiento tiene. Podrían decirme ustedes, de acuerdo a lo que ven en la gráfica, cuál sería el dominio, es decir, los valores de X que tendría esta gráfica. Infinito más 0. En el eje X, recuerden que este es el eje X, ¿verdad? Menos hasta más infinito. ¿De dónde dice? Menos infinito hasta más infinito. Así es, como usted dice, si nosotros nos movemos en el eje X, nos movemos hacia la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, vemos que esa gráfica se va moviendo
siempre a la izquierda, ¿verdad? Sobre la parte negativa del eje X. Y si nos movemos a la derecha, esta gráfica va subiendo, pero también se va moviendo hacia la derecha. Por tanto, yo puedo utilizar cualquier valor de X y siempre voy a obtener resultado. Por tanto, como dice la joven compañera, el dominio va desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Vamos a escribirlo en este caso solamente en forma de intervalo, pues por aquí el espacio, pues no me permite escribir mucho. Y ¿y cuál sería para ustedes el rango? Es decir, los valores que va a obtener Y. O sea, los valores que vamos a obtener. De 0 hasta más infinito. Así es, como ustedes dicen. Si ustedes ven esta gráfica no va hacia abajo, ¿verdad? Se va hacia la izquierda, pero no baja. Miren, esta gráfica va siempre rozando el eje X, pero no lo toca. Por tanto, no baja, sino que solamente sube. Por tanto, los valores que vamos a obtener en Y siempre van a ser desde 0 hacia la parte positiva del eje Y. Entonces yo lo voy a escribir, el rango se escribe, lo escribiríamos de la siguiente manera. El rango iría desde 0 hasta más infinito. Ahora hay un detalle, ¿verdad? Acá tengo dos opciones. Yo lo escribo. Bueno, ahí me escribieron un mensaje, ¿verdad? Me están diciendo que tienen que ser mayores que 0, así es. Es decir, los valores tienen que ser mayores de 0. Por tanto, acá yo tengo que escribir, yo le escribo así como abierto, ya un paréntesis, indicando que el 0 no se toma en cuenta en estos valores. ¿Por qué no lo toma en cuenta? Para esto vamos a utilizar la tabla de valores. Esto es una característica que tiene este tipo de función. Se le dice que tiene este tipo de función, tiene unos ejes o asíntotas. Es decir, después vamos a tener otro ejemplo. Es decir que en este caso, esta gráfica, aunque pasa cerca de 0, nunca lo toca. Entonces usted puede generar una tabla de valores. Vamos a generar una tabla de valores desde menos 6 hasta 6, a ver cómo se ve. Aquí con la aplicación, la tabla de valores de menos 6 hasta 6. Y aquí obtengo los resultados de las tablas de valores. Si ustedes observan, ¿verdad? No sé si lo pueden ver acá. Si yo le pongo valores positivos, ¿verdad? Acá la tabla, no sé si, aquí tal vez la observan, tal vez la pueden ver ustedes. Si yo le pongo valores positivos a X, voy a obtener valores positivos para Y, ¿verdad? Y esos números van a ir aumentando, ¿verdad? Siempre vamos a tener valores positivos, ¿verdad? Hay números más y más grandes. Pero ¿qué pasa cuando usted le pone valores negativos siempre hacia la izquierda? Ustedes van a observar que vamos a obtener números cada vez más pequeños. Yo le puse, y aquí tenemos cuando X vale menos 1, dice que Y va a valer 0.5. Luego si yo pongo que X vale menos 6, Y va a valer 0.015625. Y así sucesivamente. ¿Ya? Vamos a ir obteniendo valores más y más pequeños. Es decir, vamos a hacer una prueba acá, más si lo logramos ver. Yo pongo menos 100. ¿Verdad? Yo pongo que me genere una tabla de valores desde menos 100 hasta 2. Miren, acá va a aparecer 0. Ya me aparece 0. Pero realmente, si usted hace los cálculos, ¿verdad? Manualmente, con su calculadora, va a darse cuenta que van a ser valores muy pequeños, es decir, 0.000001, algo así. Pero realmente nunca vamos a llegar a 0. Es decir, nos vamos a mover hacia el infinito, un número gigantesco, pero nunca vamos a llegar a 0. ¿Ya? Entonces, por eso es que en este caso, en esta función, el dominio, o el rango, que
que son los valores que obtiene y, ¿verdad? No podemos tomar en cuenta el 0, sino que tiene que ser de 0 hacia el infinito, hacia el positivo, pero el 0 no se toma en cuenta, ¿ya? Por eso nuestro rango quedaría de 0, ¿verdad? Así como un paréntesis, es decir, quedaría abierto, porque no lo tomamos en cuenta, hasta más infinito. Entonces, esto sería una función exponencial. También tenemos otro tipo de funciones, otra función llamada función logarítmica. Ya nosotros pues hemos escuchado eso de logaritmos. La función logarítmica más o menos tiene la siguiente forma: f de x igual, ¿verdad? Su forma general, una forma general es así: logaritmo base a de x. Esta es una función logarítmica. Ahora yo traigo el siguiente ejemplo de una función logarítmica. La función logarítmica que traje es f de x igual al logaritmo base 5, ¿verdad? Aquí ponemos base 5 porque hay diferentes bases, ¿verdad? Puede ser base 10, base 2, etcétera. Entonces, base 5 de la función 4x más 1. Vamos a graficar esta función en nuestra graficadora. ¿Cómo lo hacemos? Escribimos acá, buscamos la opción logaritmo. Donde dice f de x, hay una opción logaritmo. Entonces vamos a seleccionar la opción logaritmo, que dice el log. Tiene esta forma que dice el log. Y acá abajo tiene un cuadrito sin puntitos. Eso nos va a permitir a nosotros escribir la base, porque la otra opción que aparece acá abajo es logaritmo base 10, ¿verdad? Que normalmente es el más común, logaritmo base 10. Cuando el logaritmo es base 10, normalmente pues no es necesario ponerle 10, ¿ya? Porque por así decirlo es logaritmo base o básico o fundamental, ¿ya? Pero entonces en este caso, como el logaritmo es base 5, entonces yo selecciono este comando log. Entonces seleccionamos log, escribimos la base, ¿verdad? Ahí tal vez no sé si lo puedan ver ustedes, base 5, y después escribimos 4x más 1, damos enter y vemos la gráfica que obtuvimos. Como ustedes pueden ver, la función logaritmo es muy similar a la función exponencial, ¿verdad? De hecho ellas son como recordemos que los logaritmos, los exponentes, ¿verdad? Son como se puede decir como funciones opuestas, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, esta función es la que nosotros llamamos función logarítmica, ¿sí? En este caso, nosotros simplemente lo que debemos de determinar, ¿verdad? Es la asíntota, es decir, una línea imaginaria, ¿verdad? Que pasa por acá, que sería, ¿verdad? Un número, por así decirlo. Esta línea imaginaria es como un número, una función, a donde se va acercando en la gráfica. Es decir, recordemos que esta gráfica tiene esta forma, viene para acá y después hace un giro y ya se va moviendo, ¿verdad? Cerca de un valor. ¿Y cómo sabemos cuál es ese valor? Vamos a poner acá la línea. ¿Cómo sabemos cuál es ese valor? Sencillo, ¿verdad? Esto que está acá, este 4x más 1, lo que se hace es que nosotros decimos, ¿verdad? En una función o un logaritmo nosotros no podemos tener acá un valor igual a 0, sino que todos los valores que estén acá, para sacar el logaritmo de un número tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? Nunca puede ser 0 o un número negativo. Entonces nosotros tenemos que despejar esta desigualdad. Nosotros vimos matemática básica, no sé, creo que vimos algo sobre esto, ¿ya? Pero se supone que pues nosotros debemos de resolver esto, ¿verdad? Si usted resuelve esta desigualdad,
al final usted va a obtener algo parecido a esto, ¿no? El 1 pasa al otro lado, está sumando, pasa a restar, luego la x, la cual 4 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces nos dice que la x, el valor que quiera x, tiene que ser mayor a menos un cuarto, ¿verdad? Para que estos valores que tenemos acá, para que este valor sea mayor que 0, para que no sea ni 0 ni negativo, nosotros tenemos que poner acá valores de x mayores a menos un cuarto, ¿ya? Entonces eso es lo único que tenemos que verificar en este tipo de funciones. Y esto que me va a indicar, eso es que tiene que ser mayor a menos un cuarto, es decir, acá tengo mi eje x, quiere decir que si yo me ubico por acá y trazo una línea paralela acá a esta gráfica, esa línea, ¿verdad?, coincide con el valor de menos un cuarto, ¿ya? Recordemos que menos un cuarto sería menos 0.25. Entonces este sería la asíntota donde esta gráfica se va a ir acercando. Vamos a ver si es cierto, vamos a generar la tabla de valores. Recordemos que menos un cuarto, dijimos que era menos 0.25. Quiere decir, ¿verdad?, que si esta gráfica se acercaría a ese valor, ¿verdad?, pero nunca lo tocaría. Pero antes de hacer eso, ¿verdad?, determinemos así gráficamente. Ya al determinar nosotros el valor mínimo que debe adquirir x, ¿verdad?, decimos aquí que x tiene que ser mayor a menos un cuarto, ¿verdad?, no tiene que ser menor. Entonces, estableciendo esto, nosotros podemos determinar cuál sería en este caso nuestro dominio y nuestro rango. Determinemos juntos, ¿verdad?, cuál sería el dominio para ustedes de esta función, viéndola gráficamente. Recordemos, dominios son todos los valores que podemos tomar de x. Vemos, esta gráfica se va moviendo hacia la derecha, y ahí se va moviendo, ¿verdad?, siempre hacia la derecha, pero siempre abriéndose hacia arriba. Y si nos movemos para acá a la izquierda, vemos que ella baja, ¿verdad? Siempre va bajando a lo largo del eje Y. ¿Cuál sería para usted el dominio? Es decir, los valores que podemos tomar de x para formar esta función. De 0 hasta infinito, creo. No, está cerca. Estamos algo cerca, ¿verdad? ¿Alguien otra opinión de cuál sería el dominio de esa función? Es decir, los valores que podemos tomar de x para graficarlo. Eso sería el dominio, ¿verdad? Otra opinión, ¿verdad? ¿Cuál sería el dominio de esta función? Vamos a darle un poquito de zoom. Ok. El dominio, en este caso, como les dije acá, nosotros confirmamos, ¿verdad?, a través de la operación que hicimos, que x no tiene que ser igual a menos un cuarto ni menor. Entonces, el dominio de esta función comienza desde menos un cuarto, ¿verdad?, en x hasta el infinito positivo, ¿verdad?, de las x. Es decir, si ustedes ven la gráfica, acá esta línea se mueve hacia abajo, pero no se va moviendo, ya no se mueve a la izquierda, sigue como una línea recta. Realmente no es una línea recta, ¿verdad? Si nosotros hiciéramos un zoom muy grande sobre esto, sería como una especie de parábola acercándose al número de menos 0.25. Vamos a ver, por acá está menos 0.25. O sea, menos un cuarto es lo mismo que menos 0.25. Es decir, esta línea que va bajando acá se va acercando a ese número, pero nunca lo toca, ¿verdad? Igual como la otra gráfica que vimos, la exponencial, que se acercaba a 0, pero nunca lo toca. Entonces, igual sucede acá. Se acerca a menos 0.25,
Entonces, si nosotros ponemos un número igual a este o mayor, entonces vamos a obtener un número negativo y esto por tanto nos va a dar error, no se va a poder graficar hacia la izquierda. ¿Okay? Entonces, en base a esto del dominio, ¿cuál sería el rango para ustedes? Es decir, los valores que podemos tomar de Y o los valores que resultarán en Y. Ya vimos que el dominio va desde menos 1 hasta la derecha, hacia la derecha, en infinito positivo. ¿Cuál sería para ustedes el rango, verdad? Viendo esta gráfica. Es decir, los valores que tomaría Y, ¿de dónde a dónde irían? ¿Cuál sería para ustedes? Así es, como dice la compañera, ¿verdad? La joven, el rango va desde menos infinito. O sea, si nosotros vamos bajando, bajamos, vemos que la gráfica va a lo largo del eje Y. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a obtener valores en Y, ¿ya? Ya, negativos. Y si subimos, ¿verdad? La gráfica se va moviendo a la derecha, ¿verdad? Pero también va subiendo. Por tanto, vamos a obtener valores desde menos infinito, desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, vamos a obtener valores en Y desde menos infinito hasta infinito. No vamos a tener limitaciones. ¿Sí? Muy bien. Ahora veamos el otro tipo de función. Ahora acá, si usted, vamos a generar la tabla de valores antes de pasar al siguiente ejercicio. Ya, vamos a pasarla acá, vamos a generar una tabla de valores. Díganme ustedes de dónde a dónde, ¿verdad? Vamos a escuchar al público, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? De dónde a dónde quieren ustedes generar la tabla de valores. ¿Verdad? Yo tengo acá, aquí una sola vez, ¿verdad? Yo tengo esta tabla de valores desde menos 6 negativo en la X hasta 6 positivo. Le damos OK. Yo acá tengo a mi derecha mi tabla de valores. Miren, si ustedes pueden ver desde menos 6 hasta menos 1, miren, no tenemos ni un solo valor en Y, ¿eh? No hay, ¿verdad? No existe. ¿Por qué? Porque lógicamente mi gráfica, como ustedes vieron, como ustedes pueden ver acá, mi gráfica no se mueve hacia la izquierda, solo baja, pero no se mueve. Aunque realmente se mueve, pero de una manera milimétrica, ¿verdad? De una manera que no se nota acá, para parecer una línea recta, pero realmente no es una línea recta. Ya luego, para los valores desde 0, ¿verdad? Hacia la derecha obtenemos valores. Es más, si yo pongo mi gráfica, vamos a ponerlo para que ustedes vean, desde menos 0.5 y vamos a obtener un valor cada 0.10 unidades. Miren, aquí ustedes pueden ver que yo comencé desde menos 0.25, pues, ¿verdad? Y ahí obtenemos valores. Mientras que si yo me hago valores más grandes, de menos 0.25, no obtengo ningún dato, ¿verdad? Entonces aquí en la tabla de valores pues podemos observar eso. Ahora resolvamos veamos el siguiente tipo de función. Entonces ya vimos que la primera función se llama función exponencial. Las funciones exponenciales tienen la siguiente forma. Vamos a dibujarla acá. Primer tipo de función que vimos, función exponencial. Las funciones exponenciales tienen más o menos esta forma, ¿verdad? Puede ser hacia esa dirección, ¿verdad? Puede ser que bajen también, no necesariamente tiene que ser así. La función exponencial puede tener este valor, ¿verdad? Y en este caso tendríamos que determinar nosotros, ¿verdad? Si ustedes vean los videos, una asíntota, es decir, a un número donde ya se va acercando, ¿verdad? Pues no lo tocan. También las funciones exponenciales pueden tener esta forma, ¿okay? Cualquiera de esas formas. Y la otra función que acabamos de ver ahorita, esta es función exponencial, ¿verdad? Para el que no sabía por qué decimos creció exponencialmente, pues porque esta gráfica, en este caso la que estamos viendo ahí, esa gráfica es, si la ponemos del otro lado,
esta gráfica va acercando hasta cerca a cero, comienza muy cerca a cero y de repente sube, ¿verdad? Como la espuma, como dicen. Entonces, por eso cuando nos dicen que creció exponencialmente, es que creció de esa manera, ¿verdad? Muy rápidamente. Este se llama exponencial. Y este otro tipo de función es la que acabamos de ver ahorita, es la función logarítmica. La función logarítmica es muy parecida a las funciones exponenciales, ¿no? Solo que ellas tienen crecen de esta forma, ¿sí? Siguen esa dirección, puede tener esa dirección como está acá, lo estamos viendo ahí nosotros, o podría tomar pues una dirección como esta, ¿sí? Estas gráficas pueden subir o bajar, ¿verdad? Pueden subir y bajar de acuerdo al tipo de ecuación. Hay un tipo de función muy interesante que la vamos a ver en clase, porque acá verlo así así en línea resulta muy complicado, ¿verdad? Tal vez como muy confuso. Es lo que se le llama funciones seccionadas. Vamos a ver si aquí tengo un ejemplo, si no vamos a dibujar. Las funciones seccionadas tienen esta forma que estamos viendo acá nosotros en pantalla. Voy a ampliar esto. Cuando ustedes vean, ¿verdad?, este tipo de funciones, estas funciones son muy comunes en cálculo, ¿verdad? ¿Qué significa una función seccionada? ¿Verdad? Es como es la combinación de varias funciones, ¿verdad? Yo aquí tengo una función f de x igual a dos funciones. Esta función, que es una función lineal, y esta otra función, que es una función lineal. Pero ¿qué tiene características? Que tiene una limitación. Aquí me dice que los valores de x, los valores que puede tomar x, esta función, tienen que ser menores que 1. Y para los valores que puede tomar x de esta otra función, dice que tienen que ser mayores o iguales a 1. Vamos a explicarlo aquí brevemente, pero creo que en clase lo vamos a hacer la próxima vez, porque esto me gustaría que ustedes lo manejen, porque es de utilidad, ¿verdad?, por algunos conceptos después en cálculo. Entonces, una función seccionada es una combinación, puede ser de dos o más funciones, pero acá nosotros tenemos condicionales, ¿verdad?, para poder graficarlo. Yo aquí os traigo un ejemplo, ¿verdad? Con esto vamos a tratar de explicarlo. Si no lo pueden comprender, ¿verdad?, acá en la clase yo les dejo los videos ahí para que ustedes lo vean. Vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad?, rápido, ¿verdad? Yo tengo la siguiente función. Vamos a irnos acá a la graficadora. Tengo una función seccionada. Ahí me dan una función de la siguiente forma: f de x igual, abrimos acá un corchete y decimos x más 2, pero en este caso los valores que va a tomar x tienen que ser menor o igual a menos 1. Es decir, aquí tenemos menos 1 en la gráfica. Observemos aquí la gráfica. Yo aquí tengo menos 1. Entonces los valores de x tienen que ser menor o igual a 1. Es decir, me tengo que mover hacia la izquierda. No me puedo mover a la derecha, porque x tiene que ser menor o igual a menos 1 para graficar esa gráfica, x más 2. Y también tengo la otra función, x cuadrado, ¿verdad? Está conformada por una función x cuadrada. Este x cuadrado es una parábola, pero en este caso la x tiene que ser mayor que menos 1. Es decir, para graficar esta gráfica, los valores que va a tomar x tienen que ser mayores que menos 1, es decir, hacia la derecha. Tienen que ser mayor que menos 1. Algo interesante en esto: en la primera función, acá, el menos 1, la x puede ser menor o igual al menos 1. Es decir, aquí el menos 1 se toma para hacer la gráfica. Y en el segundo caso, la x tiene que ser mayor que menos 1
Por tanto, no, a la hora de que voy a graficarlo, por decirlo, yo no lo tomo al menos 1, tiene que ser mayor. Es decir, puede ser, por ejemplo, menos 1.01, ¿verdad? Menos 1.012 y así sucesivamente, pero nunca tiene que ser exactamente igual a 1. Entonces, acá me están imponiendo condiciones para yo poder graficar esta función, ¿verdad? La idea es que esta función se comporte como una sola, a pesar de que tenemos dos funciones diferentes, ¿verdad? Que la primera sea una función lineal y la segunda es una función cuadrática, ¿okay? Entonces vamos a ver cómo sería esto. Entonces x más 2 vamos a graficarla, a ver cómo se ve. Entonces vamos a escribir acá en nuestra graficadora x más 2. ¿Qué obtuvimos? Una línea recta, ¿verdad? Con esa forma inclinada de abajo hacia arriba. Ahora grafiquemos x cuadrado. Vamos a escribir abajo x elevado al cuadrado. A ver qué pasa. Enter. ¿Qué obtuvimos? ¿Verdad? ¿Me pueden decir qué cosa obtuvimos? ¿Cómo se llama este tipo de gráfica? Ya vimos que la verde es una función lineal, ¿verdad? Y esta azul, ¿verdad? Es una parábola, sería una función cuadrática. Pero esto que está acá, no podemos decir que es una función. Aquí hay dos funciones, ¿verdad? Esta parábola es independiente de esta línea recta que está por acá. Son dos funciones diferentes. Entonces, la idea de hacer funciones seccionadas es que hagamos una sola gráfica, es decir, que no hayan varias líneas de diferentes secciones, a diferentes lados, que no concuerden. La idea es que hagamos de las dos gráficas, hagamos una sola, ¿verdad? Que vayan entrelazadas, por así decirlo, la línea. Y para eso, entonces yo tengo que imponer condiciones. Y ustedes pueden ver que la clave está en el menos 1. Es decir, esta línea recta, esta línea verde, tiene que llegar hasta menos 1, ¿verdad? Y la línea de la parábola tiene que empezar acá en menos 1. Entonces, una termina en menos 1 y la otra va a empezar en menos 1 y luego va a continuar, ¿verdad? Es decir, ahora sí yo tengo una función, ¿verdad? Porque estas líneas se entrelazan y no vamos a obtener valores repetidos, ¿verdad? Para x. Entonces, ¿cómo se hace esto? Esto lo vamos a practicar la próxima semana en clase, ¿verdad? Para que no se preocupen. Yo impongo condiciones acá aquí en esta graficadora. Todo esto va a depender al tipo de programa donde usted va a trabajar. Entonces, acá a la izquierda en mi programa yo voy a establecer condiciones. Yo voy a decir que la función lineal, para graficarla, yo doy doble clic aquí y escribo una coma, y después voy a decir que x tiene que ser menor o igual a menos 1. Ustedes pueden, no sé si ustedes lo pueden apreciar, yo escribí, después de x más 2, escribí coma, x menor o igual a menos 1. Vamos a dar enter, a ver qué pasa. Automáticamente el programa lo recorta. Miren, ustedes pueden ver, yo le dije acá a la aplicación que esta línea recta, es cierto, viene desde el infinito negativo en x y en y llegó hasta menos 1, ¿verdad? Hasta aquí llegó. Ok, ahora yo le tengo que aquí configurar para que mi parábola comience ahí mismo, donde terminó la línea, comience ahí mismo. Entonces yo doy doble clic, la estoy trabajando acá a la izquierda, ¿verdad? Para que, entonces aquí yo escribo, después del x cuadrado, ingreso de nuevo, escribo coma, y estipulo que x tiene que ser mayor a menos 1. Entonces x, escribo después de x cuadrado, escribo coma, x mayor que menos 1 y enter. No escribo igual, ¿verdad? No lo tengo que escribir eso, ¿verdad? Porque
ya el menos 1 ya lo tomé en la línea. Y ahora veamos la gráfica, a ver qué pasó. Miren, ahora ya obtuve de dos funciones, yo impuse una restricción y dibujé una sola. Ya, esta viene primero como una línea recta desde acá, desde el infinito negativo de la x y de la y, llegué hasta acá a menos 1. Luego comencé a graficar desde acá una parte de una parábola, ¿verdad? Pero está entrelazada con la línea. Entonces, esto es lo que se le conoce, en los libros le llaman funciones seccionadas y otros le llaman funciones a trozos, ¿verdad? Eso le llaman. Ustedes me podrían decir en este caso cuál sería el dominio de esta función a trozos, es decir, los valores que adquiriría x, ¿cuáles serían? De acuerdo a esta gráfica. Vemos que esta gráfica viene o va, ¿verdad?, hacia la parte negativa de la x y de la y, va bajando, llega hasta acá, donde está, termina acá a menos 1 y luego se continúa graficando y va subiendo, pero siempre moviéndose a la derecha. ¿Cuál sería para ustedes el dominio de esta función seccionada? Vamos a poner acá. ¿Qué dicen, verdad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería el dominio de esa función? De menos 1 hasta menos infinito. No, todo cerca, ¿verdad? Esta función, o sea, el dominio son todos los valores que podemos tomar de x. Y ustedes pueden ver que ella se mueve siempre hacia la izquierda. Se va moviendo hacia abajo, pero siempre hacia la izquierda, ¿verdad? Y luego vemos que va subiendo, pero también se va abriendo hacia la derecha. Por tanto, el dominio va desde menos infinito en x hasta más infinito. ¿Por qué? Porque la gráfica se va moviendo a la izquierda, siempre, en que se mueva hacia abajo, se va moviendo hacia la izquierda. Luego, aunque se mueva hacia arriba, también se va moviendo hacia la derecha esa parábola. Entonces, puedo tomar cualquier valor de x, es decir, cualquiera, me voy moviendo hacia la izquierda, puedo anexar valores de x negativo, me voy moviendo hacia la derecha y puedo tomar valores de x positivo. Ahora, ¿cuál sería para ustedes el rango? Es decir, el rango son los valores que puede tomar y, ¿verdad? El eje y. ¿Qué dicen ustedes, verdad? Miren, se va moviendo hacia la izquierda y hacia abajo. Miren, a la izquierda y hacia abajo. Y se va moviendo hacia arriba y hacia la derecha. Es decir, ¿qué valores vamos a obtener de y? O obtendríamos de y, ¿verdad? Sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles serían los valores que vamos a tomaría de y? Ahora, acá hay un pequeño detalle, ¿verdad? Bueno, aquí lo vamos a mejorar. Hay un detalle, acá lo vamos a corregir en el dominio. Si bien es cierto, podemos nosotros tomar cualquier valor de x, pero hay un detalle, que acá, para la función de la izquierda, el menos 1 se toma, pero en la función de la derecha, el 1 no se toma. Entonces nosotros podemos escribir esto, vamos a escribir esto de la siguiente manera. En x va de menos infinito hasta menos 1, ¿verdad? Lo escribimos así como corchete porque se toma. Unión, ¿verdad? Ahora, en la siguiente función, el menos 1 no se toma. Es decir, es como que hubiera un salto, ¿verdad? Y luego continúa al infinito positivo. ¿Sí? Esta sería la forma correcta de escribir el dominio. ¿Okay? De menos infinito hasta menos 1, un corchete porque se toma en la función de la izquierda. Y luego unión
desde -1, ¿verdad? Abierto, porque acá no se toma, ¿verdad? Con paréntesis, hasta más infinito. Y el rango, en cuestión del rango, sí lo podemos escribir, ¿verdad? No, aquí la vamos a dejar igual, ¿verdad? Vamos a ir, esto va a ir desde menos infinito, hasta -1, porque realmente acá en nuestra función de la derecha igual vamos a obtener valores, ¿verdad? Y luego en la otra función quedaría así. Okay, repito, este tipo de funciones la vamos a ver la próxima semana, porque es muy importante que ustedes sepan graficar, ¿verdad? Y sepamos interpretar, ¿verdad? El dominio y rango, todo eso. Entonces vamos a ver hasta acá esto. Solamente voy a presentar el último tipo de función, pues, para pasar la asistencia. La tarea número 3, esta semana, más tardar al final de la semana, la comparto mientras ustedes van terminando la tarea 1 y 2, ¿verdad? Tal vez lo van subiendo para yo calificarle a todos al final de la semana las tareas, pues, por lo menos hay que terminar la tarea número 1. Entonces, para terminar, jóvenes, la clase, el último tipo de función que les presento, ¿verdad? Es lo que se le conoce función, se llaman funciones racionales, ¿verdad? Hay otro tipo de función que la vamos a ver la otra semana, función inversa. Para las funciones racionales, ¿verdad? Es como una división entre varios polinomios. Por ejemplo, aquí yo traigo un ejemplo de una función racional. Tal vez alguno me va a decir qué gráfica le corresponde o se parece. Una función racional es como la siguiente: f de x igual, arriba tenemos una fracción, y en el denominador y el numerador tenemos un polinomio. Arriba tengo x más 1 y aquí tengo x menos 2. En su forma general, ¿verdad? Es como que tengamos, se le escriben así: p de x entre q de x, es decir, tenemos dos funciones. Ya, en otras palabras, es la división entre dos funciones. Acá arriba tenemos una función 1 y abajo la función 2. Ahora vamos a graficarlo a ver cómo a ver a qué se parecen. Tal vez alguien me dice, ¿no? Para ir terminando. Voy a dibujar la función. ¿Cómo dibujo esa función? ¿Verdad? Voy a dibujar la función racional. La función racional, ¿verdad? Lo que nos recuerda es de ración, de fracciones, ¿verdad? Por eso hablamos de racional, ¿verdad? Porque tiene que ver con las fracciones. Ya tengo una fracción, solo que en forma de polinomio. Entonces voy a graficar eso. ¿Cómo lo grafico? Primero abro paréntesis, escribo x más 1, me muevo a la derecha, entra signo de división, y x menos 2, doy enter, y acá se ha graficado mi función racional, ¿verdad? ¿Alguien me podría decir qué gráfica le recuerda a esto? Este tipo de gráfica nosotros lo miramos en geometría analítica, ¿verdad? Vamos a generar la tabla de valores acá, ¿verdad? Siempre de menos 2 hasta 2, a ver qué valores me da. Ahí tengo los valores. ¿Alguien podría decirme, para finalizar la clase, a qué gráfica le recuerda esta función que estamos viendo ahí, ¿verdad? Se llama función racional. Vamos a hacer otra tabla de valores de menos 6 hasta 6, para una tabla de valores más grande. ¿Alguien, ¿verdad? Que podría decirme qué gráfica le recuerda a esto? Normalmente cuando lo estudiamos, este tipo de gráfica, tenemos que establecer unas asíntotas, ¿verdad? Una línea que pasa por acá rozando la gráfica, pero no la toca. Pasa rozando, pero no la toca. Y luego tenemos otra asíntota acá, que igual pasa rozando la gráfica, pero no la toca. Que cuando lo calculamos, normalmente cuando calculamos este tipo de gráfica, o lo analizamos, tenemos... Como una
Así es, correcto. Esto es una hipérbola, ¿verdad? Cuando nosotros analizamos las hipérbolas, nosotros analizamos, ¿verdad? Que tenemos que encontrar estas asíntotas, porque estas asíntotas son las que nos van a determinar, por así decirlo, un límite o los intervalos. ¿Ya? Entonces, esta gráfica va a tener saltos, ¿verdad? Así como en el ejercicio anterior, nosotros venimos de la parte infinita del eje X, venimos y llegamos hasta un cierto número. Acá gráficamente se mira, es obvio. Lo voy a dar un zoom para que ustedes lo vean. Acá se mira como muy obvia, ¿verdad? La asíntota que va hacia arriba y hacia abajo. Yo aquí, ustedes pueden ver, aquí tengo un número 2. Si usted traza una línea acá hacia arriba y hacia abajo, van a darse cuenta que la gráfica se va acercando a ese número 2, pero nunca lo toca. Entonces, cuando nosotros vamos a investigar o a definir cuál es el dominio, nosotros venimos desde la parte negativa de la X, del infinito negativo, y nos vamos acercando, vamos a la derecha, y llegamos cerca del 2, pero nunca tocamos ese 2. Entonces nosotros hacemos un salto. Recordemos que tiene que ser el número 2 exacto, porque puede ser, por ejemplo, 2.1, 2.0111, y este valor sí, ¿verdad?, está dentro de la gráfica. Puede ser también 1.999999, y estos valores están dentro de la gráfica, pero exactamente el 2 no nos permite ingresar, porque si nosotros ponemos 2, pues es lógico, ¿verdad? Si nosotros ponemos 2 en la X, vamos a obtener un 0 acá debajo de la fracción, ¿ya? 2 menos 2 nos va a dar 0, entonces por tanto el 2 no pertenece al dominio, entonces va a haber un salto. Llegamos cerca del 2 y nos saltamos el 2, y entonces nosotros continuamos. Podemos tomar de la X y nos vamos moviendo hacia la derecha positiva. Entonces, las asíntotas se calculan para eso, ¿verdad? Para determinar qué valor no podemos tomar, ¿verdad?, de la X, ¿verdad?, para graficar esta parábola. Esta es muy parecida a la anterior, ¿verdad? Entonces, jóvenes, les invito, ¿verdad?, que miren los videos